Muy bien, estamos en nuestra 11ª reunión de lectura, ya en el penúltimo capítulo, antes de cerrar con esta magnífica obra de nuestro autor Lovecraft, y vamos a ir con la autobiografía, como siempre al inicio. Igual hoy día ya la terminamos. Déjenme un momentito, les comparto pantalla para poder leer aquello que Lovecraft escribe sobre sí mismo. Yo me imagino que debe ser muy difícil escribir autobiografías. Bueno, quizá no escribirlas, sino publicarlas. A mí me diera un poco de pudor publicar alguna especie de autobiografía, ¿no? Debe ser un trabajo bien, bien interesante, pero me parece también muy complicado, ¿no? Hacer como un recorrido, como una especie de autoanálisis de toda la vida. Así que bueno, Lovecraft lo hizo de manera muy sucinta y nosotros nos hemos aprovechado de todo lo que él ha escrito y ha sido una riqueza enorme realmente, porque en poco texto, son creo 6 o 7 hojas nada más, hemos sacado un montón de reflexiones. Así que bueno. Habíamos leído la última vez las influencias que había tenido Lovecraft en su trayecto como escritor. Sobre todo, hay una influencia muy interesante que es la de Lord Dunsany, que va justamente a influir en él esta idea o esta concepción de lo mítico, ¿sí? De poder crear no solamente un relato que se adapte a una especie de terror, de lo sobrenatural en el sentido de lo cósmico, de lo extraño, sino que le va a influir en crear un mundo que le permita recrear aquello que para él era importante, que es justamente este miedo a lo desconocido, a lo que está fuera de nosotros. Habíamos mencionado también que eso hace que Lovecraft se oponga a Poe, por ejemplo. No oponerse, no lo tomemos en el sentido de una rivalidad, más bien Lovecraft admira a Poe como el que más. Es difícil no admirar a Edgar Allan Poe. Si hemos leído a Poe, vamos a saber que su relato, su manera de escribir es asombrosa y prácticamente es el que inicia con el cuento de terror. Es el precursor de todo lo que va a ser en adelante, todas las variaciones que va a tener este género. Pero a diferencia de Poe, que era un terror psicológico, es decir, que iba por adentro, ¿no? Un miedo que causaba desesperación, que ponía contradicciones internas, lo que vamos a tener en Lovecraft, en cambio, es un miedo que viene de afuera, es un miedo a lo desconocido, lo que va más allá de lo humano. Ese es el terror cósmico, ¿no? Como si fuera una especie de miedo que viene de afuera, ¿no? En el sentido de que nos causa extrañeza, que es distinto a nosotros, que nos supera, que está más allá. Bueno, eso lo habíamos nosotros leído el día martes y hoy día vamos a terminar con la autobiografía. Entonces, no hay mucho que comentar, ya simplemente les invito a que podamos juntos seguir lo que nos va diciendo Lovecraft y disfrutar este final para ver cómo su vida, su modo de ver la vida influyó en su literatura. Entonces, voy a comenzar a leer. Dice Lovecraft: he intentado mejorar y hacer más sutiles mis cuentos con el paso de los años, pero no logré el progreso deseado. Algunos de mis esfuerzos han sido mencionados en los anuarios de O'Brien y O'Henry. Voy a dar lectura nada más a qué son estos anuarios de O'Brien y O'Henry. Son anuarios, antologías anuales de cuentos en inglés que recopilaban lo mejor del relato corto publicado en revistas literarias de Estados Unidos. Son referentes literarios muy importantes de su tiempo para el cuento serio. Es decir, eran como especies de eso, lo que menciono, antologías que recolectaban los mejores relatos ficcionales del tiempo y los publicaban. Entonces, esto lo menciona aquí Lovecraft, ¿no? Algunos de mis esfuerzos han sido mencionados en los anuarios de O'Brien y O'Henry y unos pocos tuvieron el honor de ser reimpresos en antologías. Pero todas las propuestas para publicar una colección han quedado en nada. Es posible que uno o dos cuentos cortos puedan salir como separatas dentro de poco. Nunca escribo si no puedo ser espontáneo, expresando un sentimiento ya existente y que exige cristalización. Algunos de mis cuentos involucran sueños reales que he experimentado. Mi ritmo y manera de escribir varían bastante en diferentes casos, pero siempre trabajo mejor de noche. De mis producciones, mis favoritos son The Color of Space, El color que cayó del cielo, y The Music of Eric Sand, la música de Eric Sand. En el orden citado, dudo si podría tener algún éxito en el tipo ordinario de ciencia ficción. Nosotros sabemos que Lovecraft murió sin conocer el reconocimiento y el éxito en su literatura. Todo lo que nosotros leemos de Lovecraft y le reconocemos como gran autor ya es póstumo a él. Bueno, ahí tenemos las portadas de estas dos obras que él menciona que considera que son
sus favoritas, ¿no? La música de Eric Sang y El color que cayó del cielo, ¿no? Permítame un momento. Sí, no, no, ay, uy, perdón, pasó muy rápido. Bien. Finalmente, lo que nos dice Lovecraft en su último párrafo de la autobiografía dice, creo que la escritura fantástica ofrece un campo de trabajo serio, nada indigno de los mejores artistas literarios, aunque uno muy limitado, ya que refleja solamente una pequeña sección de los infinitamente complejos sentimientos humanos. La ficción espectral debe ser realista y centrarse en la atmósfera. Confinar su salida de la naturaleza al único canal sobrenatural elegido y recordar que el escenario, el tono y los fenómenos son más importantes para comunicar lo que hay que comunicar que los personajes y la trama. La gracia de un cuento verdaderamente extraño es simplemente alguna violación o superación de una ley cósmica fija, una escapada imaginativa de la tediosa realidad. Por lo tanto, son los fenómenos, más que las personas, los héroes lógicos. Los horrores, creo, deben ser originales. El uso de mitos y leyendas comunes es una influencia debilitadora. La ficción publicada actualmente en las revistas, con su orientación incurable hacia los puntos de vista sentimentales convencionales, estilo enérgico y alegre, y artificiales tramas de acción, no puntúan alto. El mejor cuento fantástico jamás escrito es probablemente The Willows, Los Sauces, de Algernon Blackwood, que ya habíamos nosotros hablado sobre él en la anterior sesión. Así que bueno, como ustedes pueden ver, Lovecraft tiene como un ideal en escritura la construcción de la atmósfera, mucho más que la narrativa y los personajes. Si nosotros nos damos cuenta en el texto que estamos leyendo, no hay muchos sucesos en cuanto a acontecimientos narrativos. Yo les podría resumir que, básicamente lo que ha pasado es el viaje de expedición a la Antártida, en la Antártida hacia el campamento de Lake, los que estuvieron con Lake fallecieron, el geólogo y Danforth se van a explorar la ciudad y en la ciudad encuentran algo. Esa es básicamente la trama a breves rasgos, ¿no? Pero lo que le da riqueza al relato es la creación atmosférica, todo lo que le rodea al cuento. Eso es lo que buscaba, como ustedes pueden ver ahí, Lovecraft. Y bueno, ahí le tenemos a nuestro querido Phillips Lovecraft, eh, y este es el final de su autobiografía, ¿no? Que él la escribió. Eh, ya en la autobiografía no tan autorizada, sabemos que la vida de Lovecraft no fue nada fácil, comenzando desde sus relaciones más próximas, familiares, ¿no? La mamá le decía, entre otras cosas, que era un niño horrible, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esa chismografía literaria que en realidad no nos aporta en nada. Así que bueno, listo, con esto vamos a entrar entonces ahora sí al relato. No sé si están ahí o yo me fui, me estoy escuchando, ¿sí, no? Yo sí te escucho. Ah, ya, ya. No sé por qué tuve la ligera impresión que estaba hablando solo ya. Perdón. Listo, entonces vamos a ir al resumen, un breve resumen del último capítulo que habíamos leído, el capítulo anterior. Pero antes de eso quería mencionar un breve análisis literario, una crítica literaria muy cortita, haciendo un poco de síntesis de lo que hemos hablado en salas también y que nos permite saber un poco más de la obra y del autor. Bueno, ¿no? Tenemos entonces como uno de los puntos del autor y su manera de escribir esto del terror cósmico, ¿no? Que está opuesto al terror psicológico. Podríamos decir que el uno es el terror del adentro, como ya les dije al principio de la reunión, como Edgar Allan Poe lo manifestaba, y el otro es el terror del afuera, ¿no? Es decir, aquello que nos trasciende como seres humanos, que nos es extraño, causa miedo, ¿no? Por otro lado, tenemos que la narración avanza a cuenta gotas en Lovecraft. El terror se va volviendo progresivo conforme pasa el relato. Si ustedes se percataron en Las Montañas de la Locura, no comienza con nada curioso, aparte de la narración un poco desesperada de este geólogo, pero los hechos y los sucesos que van pasando poco a poco van aumentando en el nivel de extrañeza y de miedo que podríamos sentir, ¿no? Es decir, va como si fuera una gota de agua que se va expandiendo poco a poco y que va tomando varias formas su terror. No es este terror momentáneo y rápido como podía ser el de Edgar Allan Poe, ¿no? Nosotros recordemos de aquí leímos del cuervo, desde que inicia este poema de Poe del Cuervo ya sentimos una especie de
miedo, de extrañeza frente a lo que está pasando. Con Lovecraft no, es un terror progresivo. Frente al idealismo, otra idea se va a poner como centro la ficción, ¿sí? Recordemos que en la época de Lovecraft no solo había una concepción basada en el ideal de la ciencia como estructuradora del pensamiento, pero también como centro del debate y centro del análisis social, espacial, cultural, científico. Estábamos en una época donde la ciencia y el poder en la razón humana ocupaba todos los espacios, ¿sí? A tal punto que llegó a considerarse ya la ciencia como un ideal extremo, ¿no? La corriente del idealismo, en breves rasgos, es simplemente las ideas sobrepuestas a la realidad, es decir, pensar que la ciencia es capaz de explicarlo todo. Esa es una concepción idealista de las ciencias, como si las matemáticas pudieran explicar, por ejemplo, el sentimiento que uno tiene cuando lee una poesía, o como si pudiera explicar el amor de una madre hacia su hijo, por ejemplo, ¿no? Esto que decían que la matemática, que el mundo está escrito en caracteres matemáticos, llega a un extremo en la época en que vive Lovecraft. Entonces, frente a eso, él escribe una literatura ficcional que lo que busca es decir al ser humano, a la humanidad, hay cosas que nos trascienden, hay cosas que no podemos explicar por la ciencia, hay cosas que se nos escapan de las manos, hay cosas que son extrañas, y no solamente que son extrañas y que no las podemos abarcar, no las podemos saber, no las podemos controlar en cierto sentido, sino que eso que no podemos saber nos ignora, ¿no? No le interesamos, ¿sí? Esa es la oposición que tiene, la fuerte oposición que tiene Lovecraft frente al idealismo imperante de la época. Hay muchos idealismos. A veces hay idealismos que terminan en ideologías tremendas, ¿no? Eh, es peligroso todo idealismo extremo y la ciencia puede llegar a ser un gran idealismo, ¿no? Que puede llegar a creer que lo explica todo y no es así, ¿sí? Siempre la realidad es mucho más profunda, tiene muchas más aristas que a la ciencia se le escapa. Bien, otro punto importante es la mitología sistemática que crea Lovecraft en sus relatos, ¿no? Encontramos ahí la creación del Necronomicon, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en el libro Montaña de la Locura cómo hay varias referencias de este libro maldito. Y por cierto, Lovecraft, como dato nada más les digo, como dato curioso, Lovecraft decía que habían 4 lugares en donde estaba este libro, ¿no? Donde estaba el libro del Necronomicon, donde uno podía encontrarlo. Uno era en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Otro era en una biblioteca pública de Francia. El otro estaba, ya sabemos nosotros por esta narración, en la Universidad de Miskatonic, ¿no? Que ya sabemos que es una rata ficcional. Y adivinen dónde estaba el último. ¿A alguien se le ocurre algún lugar donde podría poner Lovecraft? ¿En qué universidad creen que Lovecraft haya puesto, pudo haber escrito o dicho que está un último ejemplar del Necronomicon? No sé, alguien se atreve a lanzar un nombre, alguien se anima a lanzar un nombre. Uno ya decimos que estaba en Harvard, otro dice que está en una biblioteca de Francia, el otro en Miskatonic y el cuarto, ¿se les ocurre algún sitio? ¿Por ahí alguien se le ocurre algo? No. Bueno, Lovecraft decía que el último ejemplar del Necromicon se encontraba en la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina, ¿no? Eso, lógicamente esto es fantasía, ¿no? Pero es interesante. Muchos se matan buscando este libro que es inexistente, ¿no? Incluso como dato, Borges, cuando fue el director de la Biblioteca Nacional, puso entre los registros de libros, puso el Necromicon, ¿no? Justamente como una especie de juego que él tenía y por si algún ingenuo, algún incauto iba y buscaba el Necromicon, lo iba a encontrar en la Biblioteca Nacional, claro, era una invención de Borges, tampoco estaba, ¿no? Siendo alusión a esto que dijo Locke. Bueno, en fin, me estoy yendo un poco. Volviendo nuevamente al tema, bueno, también tenemos la creación de seres primordiales, ya habíamos visto todos estos mitos de Cthulhu, ¿no? Y los paisajes míticos, grandes montañas, grandes mesetas, ¿no? Lugares que realmente tienen como un aire de magia también ahí. Por otro lado está el horror de lo desconocido, del mal mistérico, ya hemos hablado bastante de esto, es un terror basado en lo desconocido, el uso contradictorio de los sentidos engañan, por lo tanto el conocimiento empírico no va a ser suficiente. Aquí podemos ver que hay una crítica hacia los postulados de Hume y del empirismo, ¿no? No todo se puede explicar tampoco por los sentidos, ¿no? Justamente
acudiendo a este ideal científico. Hay partes de evolucionismo, vemos muchas teorías darwinianas ya entremezcladas y entrecruzadas en los relatos, y el ser humano visto del lado oscuro del misterio, es decir, de aquello que no se ve, ese lado invisible que revela también la esencia del ser humano. Bien, con este breve contexto voy a decir nada más unos puntos de lo que leímos del día martes, precisamente porque tenemos la lectura bastante a nuestra mano, ¿no? Leo entonces los puntos que nos pueden ayudar a recopilar nuevamente y a rememorar lo que hemos leído. Dice, luego del descubrimiento de los cadáveres, escuchan un ruido proveniente de las grietas interiores, ¿no? Descubren los cadáveres de dos de sus, bueno, casi dos de sus compañeros, pero es de un compañero de él, de Hedney, y de su perro, que estaban ya muertos ahí afuera, junto a tres trineos que habían sido raptados de su campamento, el campamento de Lake. Una vez que los ven, escuchan una especie de sonido dentro de unas grietas interiores, eso les llama la atención y van a averiguar de qué es, ¿no? Dice, al principio se asombra, pero se asombran, ahí está un error ortográfico, pido disculpas, pero luego se dan cuenta que es un graznido de pingüino, ¿no? Les causa asombro al principio, pero después reconocen que es un sonido este que estaban escuchando muy familiar y que son pingüinos, en realidad son graznidos de pingüinos. Sin embargo, son pingüinos, como ustedes pueden ver ahí en la foto de 2 metros, completamente albinos y ciegos debido a la oscuridad en la que habían vivido durante tantos años, ¿no? En el pasillo, previo a la entrada que conduce a la boca del túnel, encuentran 3 pingüinos albinos y sin ojos, ¿no? Es un poco espeluznante. Imagínense pingüinos de 2 metros, no son pequeños, ¿no? Son altos en realidad. Avanzan y encuentran un gran espacio donde ven la entrada al gran abismo, ¿no? Ellos estaban buscando cómo llegar a este abismo subterráneo donde iban a encontrar esta especie de mar, ¿no? Del mar Leteo. Y cuando van avanzando encuentran una galería y en esa galería ven que hay una entrada, hay muchas otros pasillos, pero hay una entrada que saben que les van a llevar a el gran abismo, ¿sí? En toda la trayectoria se van a encontrar varios de estos pingüinos y el graznido no va a parar. Incluso van a escuchar que a lo lejos parecería que hay una pingüinera, ¿no? Es decir, una especie de lugar donde hay un montón de pingüinos. Ahí tenemos otra imagen también muy elocuente de este momento, ¿no? Donde ellos están explorando esta especie de cueva, ¿no? Y ahí los pingüinos albinos y ciegos completamente rodeando a todos los dos investigadores. Entonces entran a este túnel y se percatan de un camino en el clima, sí, perdón, de un cambio en el clima, ¿no? El clima comienza a ser un poco más cálido a tal punto que llegan a quitarse los sacos del calor que comenzaba a hacer. Descienden por una pendiente inclinada y de roca sin grabados, ¿no? Es decir, mientras iban bajando, la pendiente se iba inclinando más y más y más, tal punto que tuvieron que los que vivían o los que habitaron ahí hacer una especie de graditas y pasaron de este lugar lleno de relieves a un lugar de roca pura, de roca limpia, ¿no? El olor a la vez que descendían se hacía también cada vez más fuerte y se iba mezclando con otro olor desconocido muy acre que no terminaban de reconocer qué era. El pasillo iba dando paso a una caverna y siempre con los pingüinos presentes. Van llegando a esta caverna y se percatan que la caverna es una gran red de túneles y galerías con el piso completamente limpio. Se dan cuenta que lo que están avanzando, el piso por donde están pasando está pulido, como si alguien recién hubiera limpiado todo eso. Les causa asombro y eso les da un terror enorme porque ¿quién pudo haber hecho eso? Recuerden que ellos están pensando que en cualquier momento va a salir esta especie de monstruos que habían encontrado en el campamento porque ellos saben que los únicos que pudieron haberles matado a estos amigos que tenían ahí, que podían haber traído los utensilios del campamento, fueron este tipo de monstruos que encontró Lake cuando hizo las excavaciones. Siguen avanzando por esta caverna y llega un punto en que iluminan las paredes del pasillo de la caverna y ven una rudimentaria y grotesca forma de grabados. Aquí vuelven a aparecer unos grabados, pero grotescos, muy rudimentarios. Inclusive se llegan a percatar que parecería que son grabados puestos en superposición, es decir, que atrás podían haber otros grabados más antiguos y que estos que están ellos viendo han sido recién, no digo recién, pero han sido puestos encima de estos grabados anteriores. Junto con esto va a pasar algo interesante y es que van a encontrar pieles, linternas y materiales del equipo de Lake, ¿no? Incluso van a encontrar esta especie de pieles cortadas de una manera perfecta, dice, ¿no? Con una tecnología impresionante.
Todo esto les llama la atención porque imagínense que están siendo las huellas de esta criatura que no conocen bien y que no saben cómo va a reaccionar, pero seguramente, eso sospechan, están en peligro de muerte, ¿no? Si es que les mataron a sus amigos. Ellos saben que están aventurándose, pero no nos olvidemos lo que es este capítulo. La curiosidad gana el miedo, ¿no? La ansia por conocer qué está pasando. Finalmente están avanzando y el final del capítulo nos dice o nos narra que encuentran algunos bultos en el suelo y hasta ahí llegamos, ¿sí? Vamos a ver ahora en este capítulo qué eran esos bultos. Y bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? De lo que habíamos leído. Ahí están otra representación de estos pingüinos. Estos parecen menos pingüinos, pero bueno, hay varios grabados que se van como haciendo a partir del Lovecraft. Y aquí tenemos la imagen de ellos yendo por este pasillo de la caverna y encontrándose con esta especie de restos y de cuerpos que ahora vamos a enterarnos bien qué han sido. Bien, bueno. Con este preámbulo vamos entonces a comenzar con la lectura de este capítulo que tenemos acá. Así que denme un ratito, voy a compartir pantalla. No sé si Elena nos podrías ayudar leyendo, por favor. Sí, está bien. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, espérame un ratito. Ahí estamos, capítulo 11. Nos habíamos quedado en el 10 entonces con estos cuerpos que ellos encuentran. Vamos a ver de qué se trata ahora el capítulo 11. Así que adelante, Elena. Muchas gracias. Una vez más, he llegado a un punto en el que se me hace muy difícil continuar. A estas alturas ya debería haberme curtido, pero algunas vivencias e indicios producen cicatrices tan profundas que no llegan a curar nunca y dejan una sensibilidad añadida que el recuerdo reaviva en todo su horror. Como he dicho, vimos unos bultos en el suelo y debería añadir que casi al mismo tiempo notamos un aumento del extraño hedor, ahora claramente mezclado con el indescriptible olor de los que nos habían precedido. La luz de la segunda linterna no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de los bultos y solo nos atrevimos a acercarnos porque vimos, incluso desde lejos, que ya no podían hacer daño a nadie, al igual que los 6 especímenes similares que habíamos desenterrado de las monstruosas sepulturas en forma de montículos de 5 puntas del campamento del pobre Lake. De hecho, estaban tan mutilados como la mayoría de los que habíamos desenterrado, aunque a juzgar por el espeso charco verdoso que los rodeaba, dicha mutilación era muchísimo más reciente. Al parecer solo había 4, aunque los informes de Lake daban a entender que el grupo que nos precedía estaba integrado al menos por 8. Lo último que habíamos imaginado era encontrarlos en aquel estado, y habríamos dado cualquier cosa por saber qué monstruosa lucha se había producido en aquella oscuridad. Los pingüinos, ante un ataque en masa, responden dando brutales picotazos, y por lo que oíamos, estábamos seguros de que más adelante había una pingüinera. ¿Habían perturbado los otros aquel lugar y ocasionado una mortífera persecución? Los bultos no parecían indicarlo, pues los picotazos de los pingüinos en los duros tejidos que Lake había diseccionado no habrían bastado para explicar los daños terribles que vimos al aproximarnos. Además, los enormes pájaros ciegos que habíamos visto parecían singularmente pacíficos. ¿Se habría producido entonces una lucha entre los otros y los 4 que faltaban eran los responsables? Y en ese caso, ¿dónde estaban? ¿Acaso se hallaban cerca y podían constituir una amenaza? Nos asomamos angustiados a algunos de los pasadizos laterales, mientras continuábamos nuestro lento y nada animado avance. Fuese lo que fuese lo sucedido, estaba claro que había espantado a los pingüinos, por tanto debía de haber ocurrido cerca de la pingüinera que nos parecía oír en la insondable cima, pues ningún indicio hacía suponer que los pájaros hubiesen vivido nunca en el lugar donde nos encontrábamos. Tal vez pensamos que hubiese producido una espantosa huida y la parte más débil
estuviese intentando llegar a los trineos ocultos cuando sus perseguidores les alcanzaron. Imaginamos una espantosa escaramuza entre seres innombrables y monstruosos surgidos del negro abismo, con grandes nubes de pingüinos corriendo y graznando en todas las direcciones. He dicho que nos acercamos despacio y con suma prevención a los bultos tendidos y mutilados. Ojalá no lo hubiésemos hecho y nos hubiéramos limitado a huir a toda velocidad de aquel túnel blasfemo de suelos lisos y resbaladizos, cubierto de relieves murales degenerados que imitaban y ridiculizaban a los seres a los que habían desbancado. Huir antes de ver lo que vimos y antes de que se grabase en nuestro recuerdo algo que no volverá a dejarnos respirar con tranquilidad. Las dos linternas iluminaban los objetos del suelo, de modo que pronto comprendimos el factor dominante de las mutilaciones. Aunque estaban muy desfigurados, comprimidos, retorcidos y quebrantados, la herida más clara era la decapitación completa. Habían arrancado la cabeza de cada uno de los tentáculos y al acercarnos vimos que la forma de arrancarla había sido una especie de horrible desgarro y succión y no un corte de ningún tipo. El repulsivo icor verdoso había formado un enorme charco, pero su hedor quedaba oculto por otro nuevo y desconocido más intenso allí que en cualquier otro punto del recorrido. Solo al acercarnos mucho a los bultos, pudimos atribuir aquel tufo inexplicable a alguna fuente cercana, y en cuanto lo hicimos, Danforth, al recordar ciertos relieves muy descriptivos de la historia de los ancianos en el Pérsico, hace 150 millones de años, soltó un grito nervioso y torturado que resonó histéricamente en aquel pasadizo arcaico y abovedado, cubierto de un palimpsesto de malignos relieves. Poco faltó para que gritara yo también, pues había visto los relieves primitivos y había admirado estremecido el modo en el que el artista anónimo había reproducido la baba repugnante encontrada en algunos ancianos postrados y mutilados, a los que los temibles Sogots habían matado y decapitado en la gran guerra librada entre ambos. Eran relieves de pesadilla, aunque describieran seres desaparecidos hacía tanto tiempo, pues ningún ser debería haber retratado a los Sogots y la humanidad no debería contemplar sus obras. El autor loco del Necronomicon se había esforzado en jurar y perjurar que nunca había vivido en nuestro planeta y que solo podía imaginarse bajo el efecto de las drogas, protoplasmas informes capaces de imitar y reflejar todo tipo de órganos y procesos, aglutinaciones viscosas de células burbujeantes, esferoides gomosos de 5 metros de diámetro, infinitamente plásticos y dúctiles, esclavos de la sugestión, constructores de ciudades cada vez más hoscos e inteligentes y más anfibios y miméticos. Santo Dios, ¿qué locura habría empujado incluso a esos blasfemos ancianos a utilizar y modelar semejantes seres? Y en ese instante, al ver la baba negra, brillante e iridiscente adherida a los cadáveres decapitados que hedían obscenamente con aquel nuevo tufo desconocido, cuya causa solo podía concebir una imaginación enferma, adherida y brillando con menos intensidad en una parte lisa de aquel muro maldito y reesculpido con una serie de puntos agrupados. Danforth y yo comprendimos la naturaleza del terror cósmico del modo más profundo que pueda imaginarse. No era miedo a los 4 desaparecidos, pues demasiado sospechábamos que no volverían a hacer daño a nadie. Pobres diablos, al fin y al cabo no eran tan malos. Eran la humanidad de otra época y otro orden de seres. La naturaleza les había gastado una broma diabólica, como hará con cualquiera a quien la locura, la insensibilidad o la crueldad arrastre hasta ese desierto polar muerto o durmiente. Y ese había sido su trágico regreso a casa. Ni siquiera habían sido tan salvajes. ¿Qué habían hecho, después de todo?
Un terrible despertar en el frío de una época desconocida y una ciega defensa ante el ataque de unos cuadrúpedos cubiertos de pelo que no paraban de ladrar, y unos no menos frenéticos simios blancos con sus extrañas envolturas y parafernalia. Pobre Lake, pobre Gedney y pobres ancianos, científicos hasta el final. ¿Qué habían hecho que no hubiésemos hecho nosotros? Dios, cuánta inteligencia y tenacidad. Cómo se habían enfrentado a lo increíble, igual que sus parientes y antepasados de los relieves se habían enfrentado a cosas no menos inverosímiles. Radiados, vegetales, monstruosidades, llegados de las estrellas, fuesen lo que fuesen, habían sido una especie de humanidad. Habían atravesado los picos helados de aquellas laderas cubiertas de templos en los que antaño habían prestado culto y vagado entre los helechos arborescentes. Habían hallado la ciudad muerta y maldita, y habían leído el relato esculpido de sus últimos días, igual que nosotros. Habían intentado reunirse con sus congéneres en las fabulosas cimas de negrura que no habían visto nunca. ¿Y qué habían encontrado? Todo eso cruzó al unísono por nuestra imaginación mientras contemplábamos los bultos decapitados y cubiertos de baba, los odiosos relieves en palimpsesto y los diabólicos grupos de puntos de baba fresca que había al lado. Al verlos, comprendimos lo que debía de haber triunfado y sobrevivido allí abajo en la ciclópea ciudad subterránea de aquel abismo oscuro y frecuentado por los pingüinos, del que había empezado a elevarse pálidamente una bruma siniestra y serpenteante en respuesta al grito histérico de Danforth. La impresión, al reconocer aquella baba monstruosa y las decapitaciones, nos convirtió en estatuas inmóviles, y solo gracias a conversaciones posteriores supimos lo que habíamos pensado en aquel instante. Fue como si llevásemos eones en aquel lugar, pero no pudieron ser más de 10 o 15 segundos. Aquella bruma pálida y odiosa ascendía ondulante, como si de verdad la empujase el avance de alguna forma más remota. Luego se oyó un sonido que echó por tierra nuestros planes, y al hacerlo quebró el hechizo y nos permitió salir corriendo como locos y dejar atrás a los confusos pingüinos para regresar a la ciudad por pasadizos megalíticos sumergidos en el hielo hasta el enorme círculo, y subir por la arcaica rampa en espiral en una frenética huida al aire libre y a la luz del día. El nuevo sonido, como he dicho, dio al traste con nuestros planes, porque la disección llevada a cabo por el pobre Lake nos había inducido a atribuírselo a aquellos a quienes habíamos creído muertos. Era, me contó después Danforth, justo lo que le había parecido oír de forma muy apagada al doblar aquella esquina por encima del nivel glacial, y ciertamente guardaba un sorprendente parecido con el silbido del viento que habíamos oído junto a la boca de las cuevas en las montañas. Aún a riesgo de parecer pueril, añadiré también otra cosa, siquiera sea por el modo tan sorprendente en que la impresión de Danforth coincidió con la mía. Por supuesto, lo que nos preparó para hacer esa interpretación fueron nuestras lecturas, aunque Danforth había insinuado extrañas ideas sobre las fuentes prohibidas e insospechadas a las que podría haber tenido acceso Poe hace un siglo, cuando escribió las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordará que en ese cuento fantástico hay una palabra de significado desconocido, aunque temible y prodigioso, relacionada con la Antártida y gritada eternamente por los pájaros gigantescos y espectralmente blancos del centro de esa maléfica región. Tekelili, tekelili. Debo admitir que es exactamente el sonido que nos pareció oír detrás de la bruma blanca, un insidioso silbido musical de gama singularmente amplia. Antes de que sonasen aquellas 3 notas o sílabas, ya habíamos emprendido la huida, aunque sabíamos que la agilidad de los ancianos permitiría a cualquier superviviente de la matanza
a quien hubiese alertado el grito darnos alcance si se lo proponía. No obstante, teníamos la vaga esperanza de que si observábamos una conducta pacífica y un comportamiento razonable, dicho ser nos dejaría seguir con vida, aunque solo fuese por curiosidad científica. Al fin y al cabo, si no tuviese nada que temer, tampoco tendría motivos para hacernos daño. Llegados a este punto, era inútil seguir ocultándose, así que usamos la linterna para echar un vistazo a nuestra espalda y vimos que la bruma estaba disipándose. ¿Veríamos por fin un ejemplar vivo e intacto de aquellos seres? Una vez más oímos el insidioso silbido musical. Tekelili, tekelili. Luego, al reparar en que estábamos ganando terreno a nuestro perseguidor, pensamos que tal vez estuviese herido. No obstante, no podíamos arriesgarnos, pues era evidente que se acercaba en respuesta al grito de Danforth y no huyendo de alguna otra entidad. La coincidencia era demasiado grande para dejar lugar a dudas. Era imposible saber el paradero de aquella pesadilla, casi imposible de concebir, aquel gigantesco protoplasma, nunca visto, que escupía baba fétida y cuya raza había conquistado el abismo y enviado a tierra una avanzadilla para volver a tallar los relieves y reptar por las galerías de las montañas. Y lamentamos mucho tener que dejar a aquel anciano malherido, tal vez el único superviviente, a merced de un destino innombrable. Gracias, Elena. Gracias. De nada. Gracias. Jorge, ¿no sé si nos puedes ayudar, por favor? Nos quedamos, perdóname, Gracias a Dios, no dejamos de ya, correr. ok, ya. Gracias a Dios no dejamos de correr. La bruma ondulante había vuelto a espesarse y avanzaba a mayor velocidad, mientras los pingüinos que habíamos dejado atrás graznaban y chigaban, y daban muestras de pánico, ciertamente sorprendentes si se comparaban con lo poco que se habían asustado cuando pasamos a su lado. Una vez más oímos aquel siniestro silbido, tekeli, li, nos habíamos equivocado. El ser no estaba herido, solo se había detenido al encontrar los cadáveres de sus congéneres y la infernal inscripción de baba que había encima. Nunca sabríamos qué significado tenía aquel mensaje demoníaco, pero los enterramientos en el campamento de Lake nos habían mostrado la importancia que concedían aquellos seres a sus muertos. Nuestra linterna, casi gastada, reveló por delante de nosotros la enorme caverna abierta en la que convergían varios pasadizos, y nos alegró dejar atrás los morbosos relieves en palimpsesto, que casi nos parecía sentir aunque no pudiéramos verlos. Otra idea que nos inspiró la cueva fue la posibilidad de despistar a nuestro perseguidor en aquel laberinto de galerías. Había varios pingüinos ciegos en el espacio abierto, y era evidente que el temor que les inspiraba el ser que se acercaba era tan grande que casi resultaba inexplicable. Que atenuábamos la luz de la linterna al máximo para poder seguir nuestra huida y solo la enfocábamos hacia adelante. Los torpes movimientos de aquellos pájaros gigantescos podían borrar nuestras pisadas, ocultar nuestro verdadero camino y trazar una pista falsa. En mitad de aquella bruma serpenteante, el suelo sin pulir, ¿no? Y cubierto de suciedad, el túnel principal, tan diferente de las demás galerías, no, no ofrecería ningún rasgo distintivo, ni siquiera, por lo que podíamos conjeturar, para aquellos sentidos especiales que hacían que los ancianos fuesen en parte independientes de la luz en caso de emergencia. De hecho, temimos extraviarnos por culpa de las prisas. Por supuesto, habíamos decidido seguir en dirección a la ciudad muerta, ya que las consecuencias de perderse en aquellas galerías desconocidas habían sido inconcebibles. El hecho de que sobreviviéramos y llegáramos a la superficie es prueba suficiente de que aquella cosa siguió por una galería equivocada mientras nosotros continuábamos
providencialmente por la correcta. Los pingüinos solos no podrían habernos salvado, pero combinados con la niebla lo hicieron. Solo un destino favorable hizo que los serpenteantes vapores se espesaran en el momento adecuado, pues cambiaban constantemente y amenazaban con disiparse. Incluso se levantaron justo un segundo antes de que saliéramos a la cueva desde el repulsivo túnel reesculpido y pudimos entrever por vez primera a aquel ser al echar una temerosa mirada atrás antes de apagar la linterna y mezclarnos con los pingüinos, con la esperanza de darle esquinazo. Si el destino que nos ocultó fue benévolo, el que nos permitió vislumbrarlo fue todo lo contrario, pues a ese instante se debe el horror que nos ha obsesionado, ¿no? Que nos ha obsesionado. Mm, Desde entonces, ¿no? Estoy bien, ¿no? Desde Sí, muy entonces, bien. perfecto. Ok. Nuestros motivos exactos para volver la vista atrás tal vez no fuesen otros que el instinto inmemorial del perseguido de calcular la distancia y el rumbo del perseguidor, o tal vez se tratara de un intento automático de responder a una pregunta inconsciente planteada por uno de nuestros sentidos. En plena huida, con todas nuestras facultades centradas en escapar, no nos hallábamos en situación de analizar y observar los detalles, pero incluso así las células latentes de nuestro cerebro debieron de preguntarse por la naturaleza del hedor que percibían. Luego comprendimos de qué se trataba. Nuestra huida de la fétida capa de baba de aquellos objetos decapitados y de la cercanía de nuestro perseguidor no había causado el cambio de olores exigido por la lógica. Cerca de los objetos tendidos había predominado el olor nuevo e inexplicable, pero a esas alturas ya debería haber dejado paso al indecible tufo asociado a los otros. No había sido así y el hedor más nuevo y desagradable se volvía más insistente y ponzoñoso cada segundo. En- el caso es que volvimos la vista atrás, justo al mismo tiempo, aunque sin duda el movimiento incipiente del uno motivó la imitación del otro, y al hacerlo iluminamos la fina bruma con las dos linternas a máxima potencia, ya fuese por un deseo primitivo de ver todo lo posible o por un esfuerzo menos primario, pero igualmente inconsciente, de cegar a aquella entidad antes de atenuar la luz y mezclarlos entre los asustados pingüinos, camino del centro del laberinto. Fue un acto desafortunado. Ni el propio Orfeo, ni la mujer de Lot pagaron más caro esa mirada atrás. Y otra vez oímos el desagradable silbido del amplio registro, de Kelly Lee, de Kelly Lee. Más vale ser franco, aunque no pueda ser directo, y decir lo que vimos. Ese que en aquel momento los dos decidimos ocultárnoslo mutuamente. Las palabras que llegan al lector nunca podrán sugerir lo horrible de aquella imagen. Paralizó de tal manera nuestra conciencia que me sorprende que tuviésemos el reflejo de apagar las linternas tal como habíamos planeado y acertar con el túnel correcto en dirección a la ciudad muerta. Debió de guiarnos solo el instinto, y tal vez lo hiciese mejor que la razón misma, aunque si fue eso lo que nos salvó, el precio que pagamos fue muy alto. Razón sin duda nos quedaba poca. Danforth estaba deshecho, y lo primero que recuerdo del resto de nuestra huida fue que le oí canturrear una fórmula histérica en la que solo yo, de toda la humanidad, habría podido entender algo más que una sarta de incoherencias. Reverberó en falsete entre los graznidos de los pingüinos, reverberó en las bóvedas que teníamos delante y, gracias a Dios, en las que habíamos dejado atrás. No debió de empezar enseguida, de lo contrario no habríamos seguido con vida corriendo como desesperados. Me estremezco al pensar lo que habría podido ocurrir si sus reacciones nerviosas hubiesen sido levemente diferentes. South Station, Washington, Park Street, Kendall, Central Harbor. El pobre desgraciado estaba recitando las estaciones de la conocida línea de metro de Boston a Cambridge,
que recorría nuestra pacífica tierra natal en Nueva Inglaterra, a miles de kilómetros de allí, aunque aquel ritual no me resultó familiar ni relevante, tan solo me produjo espanto, ¿no? Pues comprendí de manera inequívoca la horrenda y nefanda analogía que se lo había sugerido. Al volver la vista atrás, habíamos imaginado que veríamos una entidad horrible e increíble moviéndose entre la fina bruma, pero no nos habíamos formado una idea muy clara de dicha entidad. Lo que vimos, pues los vapores casi se habían disipado, fue algo muy distinto e inconmensurablemente más odioso y detestable. Fue la encarnación absoluta y objetiva de la cosa que no debería ser, del novelista fantástico. Y la analogía que más se aproxima a la realidad es un enorme tren subterráneo a toda velocidad, tal como se ve a su llegada desde el andén de la estación, con el gran morro negro asomando de una distancia subterránea infinita, iluminado con extrañas luces de colores y llenando el prodigioso hueco igual que un pistón de un cilindro. Mm, 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 ya, pero no es, ya, gracias, Dani. Pero no estábamos en el andén de la estación, nos encontrábamos en las vías cuando aquella plástica columna de pesadilla pareció resumando su fétida y negra iridiscencia por el hueco de 5 metros de diámetro, ganando velocidad y empujando por delante la nube ondulante de los pálidos vapores del abismo. Fue algo terrible e indescriptible, mucho más grande que cualquier tren subterráneo, un agregado amorfo de burbujas protoplasmáticas, vagamente luminosas y miles de ojos que se formaban y deshacían como pústulas de luz verdosa a medida que avanzaba hacia nosotros por aquel túnel, aplastando a los pingüinos y resbalando por el suelo pulimentado que él y otros como él habían limpiado de toda suciedad. Una vez más oímos el silbido burlón y pavoroso, Tekeli-li, y por fin recordamos que los demoníacos Shogots, a quienes los ancianos habían dado vida, pensamiento y plasticidad para reproducir cualquier órgano, no tenían otro lenguaje que el expresado por aquellos puntos y tampoco tenían más voz que los acentos que imitaban de sus amos desaparecidos. Muchas gracias. Ok, Gracias, querido Jorge. Muy bien, bueno, hemos llegado hasta aquí por hoy día. Bien interesante la lectura, es decir, es increíble cómo el autor nos tiene hasta el final, ¿no? Ya cuando va a acabar el capítulo nos dice lo que vio y, y solamente nos mantenemos con la tensión y el suspenso de los sonidos, ¿no? Con el tequeli li, ¿no? Todo el tiempo sonando, con la desesperación de la huida, ¿no? Ellos están tratando de escaparse de este momento y finalmente encontrándose ya con el monstruo que vienen a ser los famosos Shoggoths, ¿no? Estas especies de masas amorfas que podían tomar cualquier forma, con miles de ojos y que va avanzando atrás de ellos, ¿no? Para capturarlos y posiblemente para asesinarlos, igual como ha hecho con los ancianos, con los pobres ancianos que han quedado con vida, ¿no? Ahí en el lugar. Eh, y impresionante cómo comienza contando, ¿no? Al final se da cuenta también que los ancianos no son una especie de monstruosidad en el sentido de que son asesinos o criminales, son una civilización más en búsqueda, también que tuvo un desafortunado camino y que al crear estos famosos shogos, pues tuvo esta suerte o este destino, ¿no? Me gustaría escucharles, ahora estamos pocos, no somos muchos, así que si les parece, conversamos un ratito entre nosotros. Y eso, no sé si quisieran comentar algo, qué les ha parecido este capítulo, cómo lo han visto, qué cosa les llama la atención, qué pudieron ir como rescatando, cómo les va pareciendo este final. Y ya nos falta solo un capítulo, así que nos escuchamos un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con el texto? ¿Cómo les ha parecido? Vamos a comentar algún detalle, algo que les ha llamado la atención, o cómo se han sentido con la narrativa. Conversemos un ratito. No sé si alguien se anima, Sofi. Sí, este capítulo realmente es bastante eh,
atractivo, ¿no? Nos tienen, o sea, ya está como que llegando ese punto de que ya se acaba el suspenso. Eh, es realmente interesante cómo, qué es lo que pasa y claro, la persecución. Y muchas veces o sea, en atletismo se habla de que no se debe regresar a mirar atrás porque se pierde energía y se pierde tiempo, son valiosos segundos que significan pérdida o ganancia. Y sin embargo, ellos siguen viendo hacia atrás por el temor de que en qué momento nos alcanzan. Y creo que muchas veces, llevándolo al punto de vista humano, muchas veces nos pasa eso, ¿no? De que estamos mirando atrás, eh, y perdemos valiosos segundos que pueden servirnos para una pérdida o una ganancia. Eso me llama la atención de este capítulo. Gracias, Sofi. Sí, es muy interesante lo de la persecución, ¿no? Yo digo, a mí me parece este dato que dice, ¿no? Probablemente los sentidos en un impulso o el cerebro en una cuestión inconsciente regresó a ver, ¿no? Y los dos regresaron a ver al mismo tiempo y los dos iluminaron. Porque claro, de una u otra manera había como esta especie de curiosidad irrefrenable y lógica, podríamos decir, por lo que tú mencionas, ¿no? Perdieron valioso tiempo, realmente sí, al regresar a ver se pierde valioso tiempo. Es más, lo refuerza inclusive con esta narración de la mujer de Lot, ¿no? Que es un pasaje escrito en la Biblia, esta mujer de Lot que es convertida en sal, ¿no? Por justamente regresar a ver y que tiene muchas connotaciones, ¿no? Con el tema de la curiosidad, de la intriga, ¿no? Yo creo que le da un refuerzo bien interesante porque en esos momentos en donde uno está a punto de perder la vida, no pierde la curiosidad, ¿no? De ver esto, de toparse con lo extraño, ¿no? Con lo indecible, que después va a ser lo que les va a causar horror todo el tiempo. O sea, el haber visto eso les va a causar un impacto que yo diría que a veces es peor que la muerte, ¿no? Ellos mismos lo dicen, es una especie de locura. Incluso el mismo Danforth comienza a nombrar esta imagen tan potente de nombrar las estaciones del tren, ¿no? Porque ellos perciben al principio que sería como la imagen de un tren que se acerca con estas luces encendidas que en realidad eran ojos, ¿no? Es bien impactante, bien impactante. Gracias, Sofi, por la referencia. No sé si alguien más quisiera compartir algo en torno a esto que vamos conversando o alguna otra cosa. Y perdón, Dani, no sé si el hecho de mirar atrás, ¿no? Es distinto si tú estás, ¿no? Con la referencia que se ha hecho ahorita, en una carrera que por salvar tu vida, ¿no? Mm, Eso es correr, es distinta a la motivación, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura cada vez te va angustiando y aterrorizando más, ¿no? Te sientes como que ya quieres llegar, ¿no? O salir o salvarte, ¿no? Y no lo consigues y esperas que cambie, un punto final para descansar un poco, ¿no? Y eso es lo que, si yo me he sentido así, y eso que yo estaba leyendo y estaba preocupado también por seguir la lectura, ¿no? claro. Eso nada más. Sí, gracias, Jorge. Esto que traes es interesante. Sí, es verdad, es otra situación, ¿no? Quizá probablemente uno cuando huye de un peligro lo que trata es justamente ver de qué huye, ¿no? Aún sabiendo que es un peligro. Quizá es una reacción inconsciente. Y esto que mencionas de la crecida de tensión es un poco lo que les decía ahora antes de leer el capítulo, ¿no? Este terror de Lovecraft en cuentagotas, es decir, no suelta la tensión, nos mantiene como todo el tiempo en suspenso, sobre todo ahora al final. Yo la verdad, en toda la narración no había sentido tanto suspenso como en este punto. Este punto es como ya una parte máxima, ¿no? Es como que llegas al clímax, ¿no? Es decir, ya no hay como seguir escalando más en tensión, creería yo porque realmente uno está así, ¿no? Como en esta cuestión de qué va a pasar. Y como digo, miren qué interesante, esto no es casual que Lovecraft deje para el final la revelación del monstruo. O sea, el monstruo se revela en el último párrafo, y ni siquiera al principio del último párrafo, al final del último párrafo, como para dar una bajada de tensión que no termina de ser tampoco tan abajo, pero por lo menos ya no sabemos a qué estamos enfrentándonos. Yo me acuerdo la primera vez que leía este relato, yo estaba, pero quiero saber cómo es el monstruo, cómo es, qué monstruo es, y no lograba, y no soltaba, y luego seguía dando vueltas y vueltas y contando, y los graznidos, y esto, y estas imágenes, y esto. Eso le da un interés fantástico, ¿no? A mí me parece que es un modo
eh, es un Lovecraft realmente ya mucho más diestro en la escritura. Se nota que son uno de sus relatos ya de una época muy avanzada de escritura del autor, ¿no? Impresionante. Gracias, Jorge. No sé si alguien más quisiera comentar algo sobre esto o algo que le vaya pareciendo la lectura. Susana, prendiste tu cámara, no sé si quieres comentar algo, porque está tu micro apagado, por si. Hola, ¿Qué tal? yo realmente me imaginaba todo menos lo del tren. O sea, yo me imaginé, no sé, estaba así como entre alien y zombies, así. Pero no, no, me sorprendió lo del tren realmente. O sea, y sobre todo cuando comenzó con enumerar como las estaciones me imagino que el de Nueva York, ¿no? El, Pero no, no, o sea, me dejó así como atónita. O sea, me imaginé cualquier otro tipo de monstruo en esas cavernas, menos el tren. La verdad es que sí, me dejó sorprendido. Y sobre todo que hemos estado en un relato así como que te mantiene a la expectativa de cómo es ese ser, ¿no? Que, y que aparentemente mató a la otra delegación, ¿no? Y de repente que sea el tren, como que me pierdo entre cómo realmente nos imaginamos durante la lectura cómo era ese ser que los tenía con tanto miedo, con tanto terror, con tanto pavor. Ujú. Ujú. Gracias, Susana. Sí, acuérdate que es una criatura, los Shoggoths, que toman cualquier forma, ¿no? Cuando ellos le regresan a ver por primera vez, ven una forma de tren ciertamente y se imaginan que es como esa imagen del tren que llega fugazmente, ¿no? Es como estas luces, lo que se va haciendo, ¿no? Pero después es esta más informe también que va apareciendo, es decir, eh, como tú dices, hay una tensión que se mantiene, hay unas imágenes que van asomando que son un poco complejas de describir, ¿no? En el fondo, la intención también es que lo imaginemos, ¿no? Cada uno de nosotros, hay un montón de gráficas sobre esta criatura, pero yo creo que lo bonito y lo rico está en cómo cada uno va imaginando esta escena también. Con esto que mencionas es bien interesante. Y lo que me podía pensar ahora escuchándote, otra cosa que me parece interesante, ¿no? Cuando le reviven a los ancianos, o como mejor dicho, a los primigenios, ¿no? O a los antiguos, en una traducción mucho más fiel del inglés original al castellano, eh, en el momento que lo reviven, ellos mismos se sorprenden probablemente de los seres humanos, o sea, porque para los ancianos éramos nosotros extraños también, ¿no? Como él dice, imagínate ver para ellos que nunca habían visto eso, un cuadrúpedo ahí de cuatro patas con piel y que le está ladrando, que eran los perros, ¿no? Y encontrarse con hombres todos cubiertos de pieles blancas y todo, para ellos también debieron haber sido una especie de monstruos. Y claro, lo que hicieron, como él dice, con su carácter científico, fue explorarlos, ¿no? No nos olvidemos que los ancianos matan a todo el campamento y los diseccionan a los de ahí, ¿no? Les abren, les exploran, anotan, ¿no? En las libretas, llevan las libretas, incluso cargan un cuerpo y un perro para examinarlos. O sea, eran científicos también los ancianos, ¿no? Es decir, era una especie de civilización y que nuevamente se vuelven a encontrar con estos Shoggoths, que parece que son los que ocupaban ya los abismos, ya veremos en el último capítulo cómo se va cerrando la historia, pero también son susceptibles a la extinción, como los seres humanos lo somos, ¿no? Porque nosotros también somos susceptibles de ser algún día extinguirnos, ¿no? No sé, se me viene a la mente también uno comienza a imaginar cosas, ¿no? Yo cuando leo relatos así muy fantásticos, también la mente vuela y eso es lo bonito, creo yo, de estos relatos, pero digo, ¿qué pasa si nuestros shoggoths son las máquinas que estamos creando, por ejemplo, con la inteligencia artificial, los robots, ¿no? Toda esta especie de ser que puede tomar cualquier forma, que está diferente a nosotros, que ahorita nos sirve, ¿no? Como los shoggoths les servían a los primigenios, los antiguos, y después de esos mismos shoggoths criaturas de estos primigenios les terminan matando y eh, conquistando el lugar donde ellos están, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros estamos creando shoggoths también y no nos damos cuenta? No sé, digo, me imagino, ¿no? Pero es interesante. Así que bueno, ahí podemos seguir conversando sobre el tema, ¿no? Gracias, Susana.
No sé si alguien más quisiera comentar algo, decir algo sobre la lectura. No sé si Ricky, Chris, Elena quisieran comentar algo, o Susana, Jorge, o Sofía, si quisieran agregar algo, decir algo, igual. Hablo como una conversa, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, a mí me hace pensar mucho en toda esta historia, en lo que siempre da vueltas, ¿no? O sea, no solamente puede ser extraterrestres o seres que al parecer, bueno, o son o han estado incluso antes de nosotros, de que siempre va a haber alguien que es más fuerte y que va a querer o dominar o desplazarte, porque ellos, si es que han hecho estos túneles, han construido todo esto, a mí me parece que es por el tema del frío, ¿no? Para evadir esto, entonces se han dado modos de poder sobrevivir. Entonces, al igual que los pingüinos, ¿no? Que se han adaptado. Entonces, eso me hace pensar en todo lo que es, en toda la evolución, no solo de la humanidad, de que siempre nos vemos desplazados y tenemos que buscar nuevos caminos o nuevas maneras de adaptarnos y sobrevivir al ambiente que nos toca. Me hace pensar en eso. Y bueno, las escenas, sí, prácticamente las describe también que uno se imagina ahí, ¿no? Como queriendo escapar y todo. Eso, Ujú. gracias. Gracias, Elena. No, muchas gracias por lo que mencionas y en realidad es así. Tenemos escenas muy vivas, relatos bien interesantes, ¿no? Y como tú dices, revela una civilización que ha sido desplazada en algún momento. Y es curioso porque, claro, nosotros pensaríamos que lo extraño o lo otro es muy distinto, ¿no? Y quizá hay elementos que uno comparte con aquello que es extraño a uno. Es decir, también podríamos nosotros tomar al otro como un extraño en cierto sentido. Si bien es distinto a lo que Lovecraft propone, pero en el fondo maneja como una lógica de el encuentro con lo misterioso, ¿no? Eso es muy interesante, muy interesante. Y también quisiera rescatar este tema de el tequelili, ¿no? Este sonido tan agudo, eh, que es, si yo me lo imagino más que como una pronunciación silábica que posiblemente no la podían hacer, como dicen ellos no hablaban ningún idioma, los ancianos no hablaban un idioma, ¿no? Se comunicaban por sonidos, debe haber sido como un silbido más bien, que sonaba a tekelili, ¿no? Ellos lo sienten muy claro, pero yo pienso que debe haberse mezclado como con una especie de sonido, ¿no? Eh, en la resonancia que en el contexto le sonó a esas palabras y que coinciden, por otro lado, con este relato de Edgar Allan Poe, donde igualmente se habla de la Antártida. Ahora, la siguiente sesión del martes hablaremos un poco sobre eso, y también con Julio Verne, que completa como una especie de trilogía, ¿no? Y que Lovecraft también lo utiliza como una continuación. Es interesante cómo Lovecraft va combinando elementos, ¿no? De otras historias. También le hace bastante, bastante loco, ¿no? Así que es interesante. Y también la referencia que tiene sobre el Necronómico, que también ahora nuevamente lo vuelve a nombrar, y que es un libro maldito, ¿no? Como él mismo lo dice, es un libro maldito donde salen también este tipo de historias y de leyendas. Es interesante, el Necronómico es escrito por Abdul al-Harrej, ¿no? Al-Harretz, que es como una especie de nombre árabe, pero si ustedes se detienen un poco, la palabra al-Hazred se deriva en realidad de all has read, todo lo leído, ¿no? Es como eh, el Necronomicon está escrito por Abdul al-Hazred, podríamos decir, ¿no? Que lo ha leído todo, es como una imagen interesante, porque a partir de ahí surgen todos los relatos y todos estos seres primigenios que ahora estamos viendo, ¿no? Bueno, eso como dato, para tenerlo como en cuenta, ver que Lovecraft siempre va eh, pensando y entramando muy bien su mitología. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo para ir cerrando y ya terminar por el día de hoy. Yo tendría como una observación, un pequeño, ¿no? Como comentario aquí, ¿no? Yo no, yo recién lo estoy leyendo, ¿no? El libro, pero ¿cómo sería leerlo solos que leerlo en grupo, ¿no? O sea, ahorita nos ayudamos a comprender las cosas.
¿no? Pero los efectos son distintos. De repente muchas cosas se nos quedarían, ¿no? No, era una reflexión con respecto a esta lectura colectiva, digamos, que estamos haciendo, ¿no? Que es Sí. una experiencia para mí interesantísima, ¿no? Sí, es bien interesante lo que mencionas, Jorge, y te agradezco por el comentario porque yo, por experiencia personal, te digo, todos los libros que hemos podido leer aquí en el Junco y los que hemos podido seguir el proceso completo del libro, ya es imposible olvidarnos, ¿no? O sea, el libro queda marcado ya en la memoria y en las reflexiones y ya hace parte de la vida de uno, ¿no? Es decir, sobre todo por el tiempo que le dedicamos, por la no, no tenemos apuro, o sea, no hay aquí un deber que hacer, no hay un plazo que cumplir, no hay que terminarlo en un tiempo. Lo vamos saboreando capítulo a capítulo, lo vamos desglosando, lo vamos hablando, por ahí entre semana vamos cada uno de nosotros también, como tú decías, la lectura en solitario es muy bonita, pero también es bonito acompañado, ¿no? Porque a veces uno lee cosas y no tiene con quién compartir lo leído, y siempre en el compartir uno va aprendiendo del otro, porque las perspectivas, como tú mencionas, son distintas. Y aparte de eso, yo lo que voy viendo también es que en la lectura de voz alta también hay una riqueza que uno todavía no termina a veces de comprender, pero hay todo un sentido que tiene leer en voz alta. Hay un libro muy bonito que se llama La magia de leer en voz alta, que ahora hágame me acuerdo y se los paso ahí al grupo. Y hay toda una teoría de los beneficios que tiene que alguien te lea, no solamente cognitivos, sino que también nos remite a hechos de nosotros del pasado y de una u otra manera nos conecta, porque no nos olvidemos lo que decía Borges, ¿no? La voz es el alma de las personas, de alguna manera. Entonces, y además un servicio muy bonito que nos hacemos mutuamente, ¿no? Es bien interesante, es muy interesante. Así que te agradezco, Jorge, por el comentario y sí, 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 hay una riqueza distinta. Creo que de las dos maneras hay riqueza. Leyendo uno solo hay una riqueza y leyendo en grupo hay otra riqueza también, ambas válidas y complementarias, ¿no? Así que gracias por eso. Muy bien. Creo que podemos ir cerrando por el día de hoy. Les agradezco muchísimo entonces por la lectura, gracias por su asistencia. El día martes, nuevamente simplemente contarles, tenemos ya la lectura final, ahí cerramos ya con el libro. El día jueves vamos a tener una sesión dedicada completamente a adentrarnos en el ensayo de Lovecraft que se llama El terror. Se me fue el nombre, perdón, estoy ya... Por acá en Buenos Aires ya es las 2:30, después de todo el día de trabajo, ya la mente me falla. Dice, el horror sobrenatural en literatura es el nombre. El horror sobrenatural en literatura es el nombre del ensayo. Igual se los voy a compartir por PDF. Si alguien quiere hojearlo antes, lo puede hojear. Es muy interesante porque es como Lovecraft entiende el terror, es toda una teoría. Creo que nos va a ayudar muchísimo a cerrar con el libro y a cerrar también con el autor. Igual, como ustedes saben aquí en el Junco, no vamos a terminar nunca de comprender la totalidad del autor, porque autores como Lovecraft tienen aparte un montón de obras, podríamos hablar muchísimas cosas. Sin embargo, yo creo que sí hacemos una buena aproximación, por lo menos es una puerta de entrada. Si a alguien le gusta y le apasiona más, pues puede seguir explorándolo, ¿no? Con todo, vamos a usar el día jueves este librito que les recomiendo, si por ahí les interesa mucho más lo que se llama La llamada de lo extraño, que es de ensayos sobre la escritura del horror que lo escribió Lovecraft, ¿no? Tiene una serie de ensayos, una serie de documentos y al final una serie de referencias bien interesantes que la lectura realmente vale la pena. Eso, gente, entonces nos encontramos el martes para la lectura final. El jueves tenemos este pequeño reflexión en torno a este ensayo de terror. Y el día martes ya es la exposición de Abel, que es un experto en Lovecraft, Abel Felices, que nos va a ayudar con una charla final, una ponencia sobre Lovecraft en general. Se va a centrar en la obra, pero va a hablar de Lovecraft y de su obra en general. Con eso nos va a dar una visión amplia. Si hay dudas puntuales, vayan teniéndolas apuntadas. Por ahí les surge alguna pregunta sobre Lovecraft. No duden, cualquier pregunta es válida. Quizá lo que no es válido es no preguntar, ¿no? O quedarnos con dudas. Pregunten y vayan guardándolas porque Abel las va a poder responder con mucho gusto y como les digo, él conoce muchísimo sobre la obra. Y después con los productos artísticos y cerramos y ya pasaremos a la elección del nuevo libro, que no sabemos cuál será. Como saben aquí es de elección democrática, así que nadie sabe qué vamos a leer. Juntos decidiremos cuál será el siguiente libro y el siguiente autor. Y exploraremos, no sé, puede ser que volvamos a explorar terror, pues exploremos ficción, después que exploremos algo de clásicos, no sé. Y ahí iremos viendo. Pero bueno, gente, cuídense mucho y nos encontramos el día jueves. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, Ok, cuídense. muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.